En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Luego en 1 Corintios capítulo 2 versículos 1 al 5 encontramos el concepto de la predicación del apóstol Pablo. No fui, dice, con excelencia de palabras o de sabiduría. El texto dice, 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hemos aprendido que el mensaje de la cruz no concuerda con la sabiduría del hombre natural. También estudiamos que los individuos que recibieron este mensaje no cuentan con la aprobación ni la gloria de este mundo. Y ahora, en estos versículos 1 al 5, el apóstol Pablo insiste que él, como predicador del Evangelio, no habló de la manera que impresiona al mundo. Y lo hizo así a propósito. Me propuse, dice, hablar de esta manera, porque tal era el plan de Dios. De modo que ni el mensaje, ni los recipientes, ni la predicación, que es la base de la salvación del ser humano, del cristiano, no son cosas que el mundo aprueba o que le llama la atención, que lo considera impresionante, sino que es lo que a Dios le agrada. El mensaje que Pablo declaró en Corinto fue el testimonio de Dios, según el versículo 1. Cuando estudiamos el testimonio acerca de Jesús en el capítulo 1 y el versículo 6 hablamos acerca del concepto del testimonio que se daba, que es muy diferente de los testimonios personales que equivocadamente usan hoy día para tratar de convertir a la gente, ignorando que el Evangelio es el testimonio de Dios. Dios, no Pablo, es el origen de este testimonio. No es el testimonio de Pablo, es el testimonio de Dios. Note, ni siquiera Pablo dio su testimonio. El testimonio que él dio es el testimonio de Dios. No dio testimonio acerca de sí mismo, sino acerca de Jesucristo, especialmente su muerte por nuestros pecados. Cuando él dio el testimonio de Dios, cuando él anunció el testimonio de Dios, ¿qué es lo que anunció? Según el versículo 2, Jesucristo y este crucificado. El Evangelio es el testimonio de Dios que nosotros debemos anunciar. El mensaje de Pablo fue el mismo que nos ha aclarado anteriormente. Jesucristo crucificado. Decidió predicar este mensaje a pesar de saber que no era aceptable al hombre natural, ni judío, porque buscaba señales, ni griego, porque buscaba sabiduría de este mundo. Porque él sabía, decidió a predicar esto a pesar de saber que no era aceptable al hombre natural, porque sabía que ese mensaje era poder de Dios para salvar a todos, judíos y griegos. ¿Es Jesucristo crucificado el mensaje que usted está predicando a los pecadores, mi hermano? Oye, ¿es Jesucristo crucificado el mensaje que usted está predicando a los pecadores? ¿O solamente lo menciona de paso? El mensaje que debemos predicar una y otra vez es Jesucristo crucificado. Debemos enfocar este mensaje, hermanos. Si lo estamos haciendo, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Si a los hombres no les agrada, si no les es aceptable, se convierte en problema grave de ellos, que lamentamos sinceramente.
pero no vamos a acomodar el mensaje a lo que el hombre quiere escuchar. Ni vamos a acomodar el mensaje a lo que la iglesia quiere, sino que vamos a predicar el mensaje fundamental de Dios. Claro, prediquemos acerca de diferentes puntos doctrinales. Prediquemos mensajes acerca de la vida cotidiana y cómo aplica la palabra de Dios a estos problemas. Pero el mensaje de salvación es Jesucristo crucificado. Crucificado. Tiempo perfecto. Señalando algo que ya fue hecho en el pasado, pero con los efectos continuando en el presente. No se trata solamente de un evento histórico. La cruz es un evento histórico, pero no solamente un evento histórico, porque Cristo salva ahora por haber sido crucificado en aquel entonces. Cristo no está muerto, pero sí está crucificado. Por esto creo que se presenta simbólicamente en Apocalipsis 5:6 como un cordero inmolado, crucificado todavía, pero vivo. Maravilla de maravillas. Contradicción, si quiere llamarlo así, paradójico. Algo que Dios solamente nos puede revelar y solamente Dios puede hacer. Crucificado, pero vivo. Salvador, Cristo Jesús. La manera en que Pablo declaró este mensaje no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, según el versículo 1 del capítulo 2. El testimonio de Dios es un mensaje excelente, excelencia, y es un mensaje lleno de sabiduría divina. Como es que Pablo dice que no declaró este mensaje con excelencia de palabras o de sabiduría, si es un mensaje excelente y lleno de sabiduría divina. Pablo ya aclaró en el capítulo 1 y el versículo 24 que este mensaje es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por tanto, en nuestro texto, capítulo 2 y el versículo 1, no se refiere al mensaje, sino al criterio del hombre natural de su presentación. Pablo no utilizó capacidad de oratoria ni elocuencia para lograr la conversión de los corintios. No apeló a la sabiduría filosófica de este mundo para convencerlos. Presentó el sencillo, más poderoso mensaje de la cruz. Este mensaje del Cristo crucificado fue el que convenció a los corintios, los que se estaban salvando. Y les está recordando que ellos mismos no fueron convertidos por medio de la filosofía ni la elocuencia que ahora quieren dar tanta importancia a estas cosas. Parece como si les estuviera preguntando, ¿por qué ahora quieren dar tanta importancia a estos medios de comunicación? Cuando Pablo les predicó, él no dependió de palabras persuasivas de humana sabiduría. Capítulo 2, versículo 4. En realidad, él estuvo entre ellos con debilidad y mucho temor y temblor. Su presentación personal no fue la de un hombre robusto, fuerte, impresionante, sino de un hombre débil, físicamente hablando, por supuesto. Y no sabemos exactamente en qué aspecto, pero en Gálatas habla acerca de problemas físicos de salud. En 2 Corintios 12 habla de un aguijón en la carne. Es difícil estar seguro de la causa del mucho temor y temblor de Pablo. Es obvio que está relacionado de alguna manera con su debilidad. Sabemos que Pablo siempre vivió y predicó con denuedo. No quiero que tenga la impresión que Pablo no tuvo ese denuedo en su predicación en Corinto. En realidad, si nosotros leemos en Hechos capítulo 18 acerca de la predicación de Pablo en la ciudad de Corinto, y creo que vale la pena hacerlo. Capítulo 18, desde el versículo 4, está en Corinto y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra,
testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Resultado que Crispo y muchos corintios oyeron, creyeron y fueron bautizados. Y el Señor le dijo a Pablo en visión de noche en el versículo 9, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. De modo que Pablo claramente no se detuvo ante las amenazas. Tuvo mucho denuedo, pero al mismo tiempo temor y temblor. Pablo claramente reconoció la dificultad de su tarea entre los corintios. Sabía que el mensaje del Cristo crucificado no era muy aceptable al hombre natural. Posiblemente temía que su presentación personal pudiera ser obstáculo para que ellos creyeran. Como sea, reconoce que depende completamente de Dios. Y no es tan difícil entender que Pablo ahora se está gloriando en sus debilidades, sean cuales sean, porque éstas sirven para demostrar que el poder que convirtió a los corintios no fue de origen humano, sino divino, reflejando en aquello que sucedió en aquel entonces. Él estaba ahí con temor y temblor y con amenazas y problemas, pero ahora él da gracias a Dios por ello, porque esto está demostrando que cuando ellos creyeron, no fue en base a algo de origen humano, sino divino. No fue en base a un hombre impresionante, carismático, que tenía a toda la gente así atraída. Todo lo contrario. Ellos no fueron convertidos por medio de una personalidad magnética, ni un hombre de apariencia atractiva, ni que predicaba con elocuencia filosófica. La obra evangelística de Pablo entre los corintios y el fruto que produjo para el reino de Dios en Corinto fueron claramente, sin lugar a dudas, demostración del Espíritu y de poder. Tanto el mensaje como también la forma en que Pablo lo presentó demostraron sin lugar a dudas que el Espíritu y el poder de Dios estaban presentes y activos. Y Él quiere que los cristianos en Corinto entiendan que el verdadero poder no está en la persona, sea Pablo, Apolos, Pedro, el que sea, ni la presentación del predicador, por muy elocuente que sea, sino en la obra del Espíritu Santo, por medio de su espada, el verdadero poder de Dios, el Evangelio. En 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 5 nosotros estamos considerando la obra del apóstol Pablo en la predicación del Evangelio en la ciudad de Corinto, el hecho de que su predicación no fue con excelencia de palabras, ni de sabiduría, ni el mensaje, ni la manera en que Pablo declaró este mensaje, no fue con excelencia de palabras, ni de sabiduría. Y esto lo hizo con un propósito que se declara en el versículo 5 de 1 Corintios capítulo 2. Lo hizo para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo, debemos entender, no está rechazando el uso de la persuasión en la predicación del Evangelio. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 y el versículo 40 hizo uso de la persuasión en la predicación del Evangelio en el día de Pentecostés, porque el texto bíblico nos dice que él con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, tratando de persuadirles para que ellos obedecieran el Evangelio que habían escuchado. También en el capítulo 26 del libro de los Hechos y los versículos 28 al 29, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen,
fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas, nuevamente, con el propósito de persuadirle a que escuchara, no solamente escuchara, sino que obedeciera el mensaje de Dios. Así que Pablo no está rechazando el uso de la persuasión en la predicación, ni está condenando tampoco el uso de los argumentos lógicos y el razonamiento para presentar el Evangelio al incrédulo, porque él mismo lo hizo. La Biblia dice en Hechos capítulo 17 y el versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. También en el capítulo 18 y el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. El versículo 19 del capítulo 18. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. En el capítulo 24 y el versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. En cada uno de estos textos, como también en el texto que hemos estado estudiando en Corintios, dialegomai es la palabra griega que él está usando, de discutir, razonar, convencer con argumentos lógicos. Lo que condena el apóstol Pablo y rechaza en forma tajante es la confianza en el hombre natural. El predicador no debe confiar en su capacidad intelectual, no debe confiar en su habilidad como orador, no debe confiar en su talento en el arte del debate para lograr la conversión de otra persona. No debe tratar tampoco de impresionar a los oyentes con su superioridad como orador. Desde el punto de vista del predicador, él no debe confiar en sí mismo, sino en el Espíritu y el poder de Dios. Y desde el punto de vista del oyente, él no debe confiar en el predicador, sino en el Espíritu y el poder de Dios. Este es el argumento que presenta el apóstol Pablo. Y por esta razón es que él predicó el mensaje que predicó de la manera que lo predicó, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, que no confiemos en varón. Quisiera, antes de seguir con el siguiente párrafo en el capítulo 2 y el versículo 6 en adelante, presentar un resumen del argumento que él nos ha presentado desde el versículo 18 del capítulo 1. Primero, el mensaje del Cristo crucificado no permite que exaltemos la sabiduría del hombre, porque es todo lo contrario de la sabiduría humana. No permite, este mensaje del Cristo crucificado no permite que nos gloriemos ni en señales fantásticas, ni victorias materiales, porque señala la victoria por medio de la muerte, que es todo lo contrario del concepto que el hombre natural tiene de poder. Segundo, los recipientes. Los recipientes de este mensaje, por lo general, no son personas de poder, influencia, riquezas, fama, ni importancia en este mundo, desde el punto de vista del mundo. Son personas que solamente pueden gloriarse en Cristo Jesús, porque aparte de Él saben que no son nada, ni en este mundo, ni en el venidero. Y tercero, la predicación. La predicación del Evangelio no permite que exaltemos al predicador, porque no se trata de un mensaje que requiere de argumentos filosóficos ni de grandes oradores. Es un mensaje tan poderoso que tiene resultados positivos a pesar de las debilidades del mensajero,
como fue el caso del apóstol Pablo en la ciudad de Corinto. Ahora espero que conteste las preguntas sobre 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al capítulo 2 y el versículo 5, y luego podremos seguir con nuestro estudio en el capítulo 2 y el versículo 6. En el capítulo 2, versículos 6 al 16, tenemos una presentación de la revelación de la sabiduría de Dios. Estaremos estudiando acerca de la sabiduría de Dios, el hecho de que no es de este siglo, que en un tiempo era oculta hasta el tiempo del primer siglo, cuando en Cristo fue revelado, que es revelada esta sabiduría de Dios por el Espíritu Santo, y que esta sabiduría de Dios es discernida espiritualmente. Leamos lo que el texto dice primeramente en el versículo 6 del capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. A pesar de todo el argumento que Pablo ha presentado en contra del concepto de la sabiduría en los primeros versículos de la epístola, a pesar de todo esto, ahora Pablo insiste que él y los demás apóstoles también hablan sabiduría. Pero debemos recordar la definición que ya nos ha presentado de esta sabiduría de Dios. Y la definición es Cristo crucificado. Esto lo notamos en el capítulo 1 y los versículos 23 al 24, donde dice que predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios es el Cristo crucificado que ellos predicaban. Lo mismo nos presenta en el versículo 30 del capítulo 1, que en Cristo Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Así que la sabiduría de Dios que ellos hablaban era la sabiduría presentada en el mensaje del Cristo crucificado. Pero el evangelio que Pablo predica, el mensaje del Cristo crucificado, se considera sabiduría únicamente entre los que han alcanzado madurez.